Bueno, sí, bueno, feliz sábado, pueden tomar asiento. Amén. Gracias a Dios, estamos iniciando este santo sábado, día del Señor. Amén. Y el asunto no solo es ir al templo, en este caso ustedes aquí, el sábado, sino la Biblia dice que hay que guardar el sábado. Amén. Hay que guardar el sábado. El día de ayer estuvimos estudiando el propósito de Dios para su iglesia. Y el propósito de Dios para su iglesia es que la iglesia completamente dependa solo y exclusivamente de Dios. Amén. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó de una nación donde Abraham vivía, que se llamaba Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos pertenecía al reino de Nimrod. Y Nimrod dice que fue poderoso delante de Dios. Es el primero que hizo la ciudad y el primero que hizo el estado. Cuando Dios creó al mundo, era el propósito que todos obedecieran a Dios. Pero cuando los desobedientes entraron, entonces se creó el estado. Bueno, antes de continuar, ¿verdad? Porque estamos dando un repaso. Antes de continuar, vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la bendición de Dios al abrir la palabra. Amén. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, te alabamos este día santo porque tú lo has bendecido, tú lo has santificado, Señor. Por lo tanto, este es el día de adoración. No como el hombre lo piensa, sino como tú lo dices en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Y tu palabra dice que será de mes en mes y de sábado en sábado que vendrá toda carne a adorarme, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y como Dios no cambia y Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, entonces, Señor, aquí estamos arrodillados porque esta es tu santa y divina voluntad. Bendícenos con la presencia de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces hacemos un repaso de lo que estudiamos el día de ayer. Vamos a Génesis capítulo 10, por favor. En Génesis capítulo 10, la Escritura dice, en el verso 9, en el verso 8 dice, y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso, ¿dónde? En la tierra. ¿Sí? Poderoso en la tierra. Y dice la Escritura que fue vigoroso cazador delante de Jehová, es decir, desafió a Dios. Este es uno de los familiares de Noé. Noé había sido un varón justo delante de Dios. Noé había sido un varón que obedecía a Dios, pero después vino uno de sus familiares que se llamó Nimrod y él fue un desafiador delante de Dios. Y por eso la Biblia dice que comenzó a ser poderoso en la tierra. Empezó a buscar ¿dónde? Poder en la tierra. Y en su Biblia, ahí donde estén en su casa, acostados y todavía no se levantan, en su Biblia, agárrenla en Génesis capítulo 10 y verso 8, y ahí dice que Nimrod fue, después del diluvio, el primer poderoso en la tierra. Y el verso 10 dice, y fue la cabecera de su reino Babel. Pero hizo otras 7, 8 ciudades. Y fue el primero que quiso vivir sin Dios. Fue el primer apóstata. Quiso separarse de Dios. Y fue, como dice uno de los pioneros adventistas. Hay un pionero adventista que escribió un libro que se llama Patriotismo Cristiano, pero ahorita vamos a ver. Todos estos hombres habían conocido el mensaje
de la obediencia a Dios desde por medio de Adán, pero se separaron. ¿Dónde dice eso? Vamos a la escritura, al libro de Romanos. Vamos a la escritura, al libro de Romanos, capítulo 1, versos 21, 25 y 28. Romanos, capítulo 1, versos 25, 21 al 25 y 28. Le glorificaron como Dios ni le dieron gracias ante Ajá. permanecieron en sus discursos. Muy bien, eso fue Nimrod. ¿Nimrod había conocido de Dios? Claro que sí. Había conocido de Dios. Pero dice, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos el necio corazón de ellos fue entenebrecido. ¿Qué dice el verso 22? Diciendo ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios, fatuos. Ahora vamos al verso 28. Ahí hay muchas cosas que pasaron, pero estamos hablando de que ellos conocieron a Dios y se hicieron ¿qué? Se hicieron necios. Todos los descendientes de Adán conocieron a Dios. Se hicieron necios y Dios los destruyó. Todos los descendientes de Noé conocieron a Dios. Se hicieron necios otra vez. Se hicieron necios. Entonces, ¿qué dice la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura dice en el verso 28, dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? A ver, ¿qué dice la Escritura? A ver, ¿lo pueden leer? ¿Qué dice la Escritura? Ok. No les pareció tener a Dios en su mente, en su conocimiento. Dios los entregó a una mente, ¿qué dice? Reprobada. Reprobada para hacer lo que no conviene. Ahí está en la Biblia. Para hacer lo que no conviene. Entonces, ¿conocieron a Dios? Sí, sí conocieron a Dios. ¿Se desviaron de Dios? Sí, se desviaron de Dios. Ahora, este libro que les digo, este es un libro adventista que escribió un pionero adventista que se llama Alonzo T. Jones. ¿Qué es un pionero adventista? Son los que fundaron la iglesia adventista. Hoy casi los adventistas no conocen su historia, su fundamento. La Biblia dice, volveos a las sendas antiguas. Uno le dice a un adventista, ¿conoces los pioneros? No, no sé, no conozco. Bueno, vamos a ver qué decían ellos de Nimrod. ¿Está bien? ¿Les gustaría saber? Bueno, fíjense lo que dicen ellos. En la página 14 del libro Patriotismo Cristiano que ellos escribieron, dice así. Es decir, Nimrod fue el primero en establecer el poderío, el poder, la autoridad del gobierno, ¿qué? Humano. Por eso dice que fue poderoso, porque él fue el primero que estableció un gobierno que no quiso estar con Dios. Dice, fue el primero en establecer el poderío, la autoridad del gobierno humano en la forma de un estado ¿qué? Organizado. ¿Qué significa que estableció un reino? Vamos a ver lo que dice deseado a todas las gentes. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, ¿qué implicaba? Vamos a ver. Aquí dice, sabéis que los que son príncipes entre las gentes se enseñorean de ellos. Está citando deseado a todas las gentes. En los reinos del mundo, la posición significa engrandecimiento, ¿qué? Propio. ¿Verdad que sí? Se obligaba al pueblo, estoy leyendo deseado a todas las gentes, página 504. Se obligaba al pueblo a existir para beneficio de las clases gobernantes. La influencia, la riqueza, la educación eran tantos otros medios de dominar al vulgo, es decir, al pueblo, para que sirviera a los dirigentes. Entonces, ¿quién creó una clase que sirviera a otra?
¿Quién la creó? Nimrod. Nimrod creó una clase de gente que le sirviera. ¿A través de qué? De algo que se llamó el primer estado. El primer estado. Es lo que creó Nimrod. Las clases superiores debían pensar, decidir, gozar y gobernar. Las inferiores debían obedecer y servir. ¿Se dan cuenta? Ahora miren lo que dice aquí. Entonces miren para qué usaban. Ellos dicen, la religión, como todas las demás cosas, era asunto ¿de qué? De autoridad. ¿Se dan cuenta que lo que dice la hermana White es que los reinos del mundo usaban y estaban unidos con los reinos del mundo? ¿Qué? La religión. Cuando llegan los primeros conquistadores a México, hacen que en la Constitución mexicana se dijera, la religión católica es la religión oficial del gobierno de México. Imagínense ustedes. ¿Sí? Imagínense. Entonces, el primero que crea el Estado es Nimrod, y deseado todas las gentes nos dice que el asunto aquí es de que usan la religión para asunto de autoridad. Se esperaba que el pueblo creyera y practicara lo que sus superiores indicaran. Se desconocía totalmente el derecho del hombre como hombre de pensar y obrar por sí mismo. Entonces, hermano, cuando hay una religión que está unida con el Estado, se desconoce el derecho del hombre de pensar por sí mismo. Cuando la religión está unida con el Estado, entonces se borra en ti la imagen de Dios, porque la imagen, somos hechos a semejanza, a imagen de Dios nos creó. ¿No dice la Escritura? ¿Sí? Y el gran regalo que Dios nos creó se llama libre albedrío, la capacidad de pensar y decidir por ti mismo. A Roma no le gusta que tú pienses por ti mismo. Hubo un católico romano que se llamó Martín Lutero, que cuando quiso pensar por sí mismo en la Biblia y en la Escritura, Roma lo sacó y Roma lo excomulgó. Lo mismo en las ARs. Cuando ustedes quisieron pensar por ustedes mismos, razonar por ustedes mismos, llegó el pastor AR y dijo, aquí no se vale pensar y razonar por sí mismo, porque están unidas con el Estado. Lo que hizo Roma hace mucho tiempo y lo que hacen hoy las hijas de la ramera es lo que Dios detesta y le llama el vino de Babilonia. Ahí está la cita. Cuando el Estado tiene su religión, entonces la hermosa creación de Dios en el hombre y la imagen de Dios en el hombre de pensar por sí mismo queda borrada. Y por eso lo sacaron a ustedes. Porque ustedes quisieron pensar, como dice aquí, el derecho del hombre como hombre de pensar y obrar por sí mismo. Estoy leyendo Deseado de todas las gentes, página 504, párrafo 3. En los gobiernos de este mundo, cuando se une con la iglesia, la imagen de Dios en el hombre queda desfigurada. Y entonces el hombre se convierte en un ¿qué? Si el hombre no piensa y el hombre no puede obrar por sí mismo, ¿cómo dice aquí? ¿Qué dice aquí? Se esperaba que el pueblo creyera y practicara lo que indicaran sus superiores. ¿Se dan cuenta? Y si sus superiores dicen, ahora cambiamos la Biblia, pues usted tiene que aceptar una Biblia cambiada como son las Biblias ahora. Y sus superiores dicen, vamos a unirnos todos los cristianos en el ecumenismo. Usted tiene que estudiar eso y tiene que someterse a eso. ¿Por qué? Porque cuando, como dice aquí, en los reinos del mundo, la religión, como todas las demás cosas, era asunto de autoridad. ¿Se dan cuenta? Y cuando está unido el Estado con la religión, usted no puede pensar ni obrar por sí mismo. Es peligrosísima esa unión. Es peligrosa esa unión.
Lo triste es que casi en todo el mundo esa unión ya está. Ya está. Y cuando la iglesia unida con el Estado lleguen a tener aún más poder y más fuerza, entonces, hermanos, viene la persecución. Alístense para la persecución. Porque los que van a ser perseguidos no son los que están protegidos por el Estado. Ellos ya tienen el poder del Estado. Y más al rato vamos a ver que Dios dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay cosas, como estudiamos en la mañana, que el cristiano tiene que respetar del Estado. Pero hay cosas que el Estado tiene que respetar del cristiano. ¿Amén? Sí. Y esto se llama separación iglesia-estado. ¿Amén? Cuando Dios dijo, a ver, cuando Cristo estaba en la tierra, ¿verdad? Muéstrenme una moneda. Y le mostraron una moneda. Y le dijo, ¿de quién es la inscripción? Es de César. Ah, pues dijo Jesús, a César darle lo que es del César, a Dios lo que es de quién? De Dios. Y como vimos en la mañana, estamos haciendo un repaso. ¿La iglesia de quién es? ¿Es de César o de Dios? La iglesia es de Dios. Pues la iglesia la gobierna Dios, no el César. Amén. ¿Y qué es del César? Del César es lo material y lo terrenal. Ah, no es la fe. Del César no es la fe. Pues al César no le voy a dar el control de mi fe, porque el control de mi fe le pertenece a Dios. Amén. Le pertenece a Dios. Entonces, ahí vemos esa cita de que la unión de iglesia y Estado es tremenda, hermano. Te quita la capacidad de pensar. Ahora, a ustedes, por ser una iglesia que está unida solamente a Dios, les dicen que están mal. Cuando los que realmente están mal, y Dios detesta eso, y lo vamos a ver con la Escritura, son los que están protegidos y tienen tratos y contratos con el Estado. Cuando Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a Cristo mismo. Y Cristo mismo iba a ser quien le iba a suplir todo a su iglesia. Amén. No se necesitaba. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde están los evangelios que Cristo les dijo, vayan y regístrense para ir a predicar el evangelio? ¿Dónde está en la Biblia? No está. Los que creen en eso, hermanos, están creyendo en un falso Cristo. En un Cristo que no tiene poder. Vamos a seguir leyendo lo que dice este pionero adventista. Dice, tal fue el origen del Estado, hablando de Nimrod. Allá fue. Así creían todos los adventistas de antes. Tal fue el origen del Estado. El Estado era y es, ¿qué dice aquí, hermanos? ¿El resultado de qué? De la apostasía de los hombres al apartarse de Dios. Eso es. Como los hombres, como dice Romanos capítulo 1, versos 28, 24, 25, 26, 27, 28. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como ¿qué? Como a Dios, y ellos dijeron, ahora queremos vivir entre nosotros, pero queremos vivir sin Dios. Bueno, ¿y quién nos va a mandar? Y hermanos, eso es lo que el hombre siempre busca. Cuando el hombre queda en libertad en Cristo, ¿qué busca? Dice, ¿y ahora quién nos va a mandar? ¿No les pasó que cuando varios han salido de esas organizaciones religiosas, dicen, ¿y ahora quién nos va a qué? ¿Ahora quién nos va a dirigir? Porque no están acostumbrados a la imagen de Dios de pensar por sí mismo y creer en la Escritura y vivir por fe. No estamos acostumbrados a eso. Queremos, ¿qué dice? Que alguien reine sobre nosotros. Pero el único que debe reinar sobre la iglesia, ¿quién es, hermanos? Cristo Jesús. Así que cuando Nimrod hace el primer estado, la primera sociedad, es debido a la apostasía. Debido a la apostasía. Y sigue diciendo aquí, este es el único origen
ya que si todos los hombres siempre hubieran observado los dos primeros de todos los mandamientos, es decir, amar a Dios y amar al prójimo, de ahí se desprenden todos los 4 y los 6 mandamientos, habría sido imposible para allí alguna vez haber existido el Estado. Si todos hubieran obedecido los 10 mandamientos, ¿hubiera habido necesidad del Estado? No, porque todos hubieran sido ¿qué? Hubieran sido fieles. Hubieran sido fieles. Ahora dice el mismo pionero adventista, dice, nadie me malentienda. Esto no es para decir, ni hasta implicar, que no debiera haber ahora ningún gobierno ¿qué? Humano. Dice que no debiera haber ningún Estado, ni hasta que no debiera haber ninguna monarquía. Se debe decir simplemente que es la verdad, que si el hombre nunca se hubiera apartado de Dios, nunca podría haber habido en esta tierra ningún gobierno ni Estado humano. Esa es una realidad en la Biblia. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Estamos haciendo un repaso. Ahora, dice aquí, es mejor que hubiera un gobierno malo, como puede ser, que no hubiera ningún gobierno en qué. En absoluto. Es decir, cuando Dios ve que los hombres se apartan de Dios, dice, bueno, estos como no me quieren obedecer, les voy a permitir que entre ellos ¿qué? Que entre ellos se gobiernen. No quieren que yo los gobierne. Está bien que entre ellos se gobiernen. Pero no es que. No es hay cosas que no es la voluntad de Dios, pero Dios permite. Ajá, y el hombre hace a su gusto. O sea, hay cosas que no es la voluntad de Dios, pero Dios permite. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. ¿Sí? Entonces dice aquí, el ejemplo de Nimrod fue con impaciencia seguido por todas las tribus alrededor. La gente vivía, ¿cómo vivía? En el campo. ¿Y quién los dirigía? El padre de toda esa familia los dirigía. Pero la gente se dio cuenta, no, yo ya no quiero que me dirija mi papá porque mi papá depende de Dios. Y muchos jóvenes así dicen. No, mi papá ya está viejito, no sabe nada. Ya no. ¿Y saben qué hacen los jóvenes? Se van a la ciudad y en la ciudad los dirige el Nimrodcito que está allá. ¿O no? Así es. Así es. Porque toda ciudad es una copia de la primera ciudad del primer reino, en Nimrod. Toda ciudad. Por eso el mensaje de los adventistas es salir de la ciudad, ¿a dónde? Al campo. Pero si en el campo ya se vive como en una ciudad, es decir, ya hay una presión fuerte, entonces usted tiene que buscar su libertad en Cristo. Amén. Y tiene que buscar un lugar libre donde pueda adorar a Dios en libertad. Amén. Porque la Biblia dice que nosotros somos peregrinos y advenedizos. ¿No dice la Biblia así? ¿Sí? ¿Cómo andaba viviendo Abraham? De lugar en lugar, de lugar en lugar, de lugar en lugar. Ahora, ¿por qué se movía Abraham? Oye, Abraham, ¿por qué no? Ya ten tu casa y no. ¿Saben por qué se movía Abraham? Abraham se movía porque él buscaba un lugar donde pudiera adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. Amén. Por eso Abraham se movía. Si llegaba a un pueblito donde ya le quitaban su libertad, él se quedaba allí. Se quedaba allí en que pisoteara los mandamientos de Dios. ¿Qué hacía Abraham? No, pues ahora me muevo. Porque lo más importante en este mundo, mis queridos hermanos, es adorar a Dios como Dios lo pide, no como a mí se me da la gana. Yo he platicado con evangélicos y los evangélicos dicen, es que todos los días son santos, dicen los evangélicos. Y luego eso es lo que dice su cabeza. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día será ¿qué? Será reposo para Jehová tu Dios. Amén. Entonces, la gente siempre les va a decir a ustedes cosas que ellos piensan.
Pero como cristianos estamos para escuchar la voz de Dios y no la voz del hombre. Amén. Por eso Abraham se movía de un lugar a otro, porque Abraham buscaba el lugar donde no fuera interferido para poder adorar a Dios como Dios quería que se le adorara. Amén. Ahora, hermanos, llegará el tiempo en que dice el libro Conflicto de los Siglos, que los verdaderos pueblos de Dios tendrán que huir finalmente, los hijos de Dios, a lugares recónditos, allá, afuera. El que quiera padecer, el que quiera vivir piamente en Cristo, ¿padecerá qué? Padecerá persecución. Así que el ejemplo de Nimrod lo siguieron todos los que antes vivían así en el campo. Lo siguieron. Dice, hasta que todos, ¿qué dice? Lo absorbieron. Miren nada más. La sociedad había terminado y solo los estados permanecieron. ¿Cómo que la sociedad había terminado? Sí, hermanos, ya los padres que mandaban a sus hijos ya no. Ahora los hijos y los padres vivían bajo el reinado ¿de quién? De Nimrod. Y estos estados eran universalmente, ¿qué dicen? Idólatras. En toda esa región, solo Abraham creyó a Dios. Amén. Solo Abraham creyó a Dios. Porque Abraham dijo, no, yo prefiero adorar a Dios a que esté con todos los beneficios del Estado, pero sin poder adorar a Dios, conforme a mi conciencia. Aún sus propios padres fueron idólatras. ¿Por qué? Porque estaban bajo el dominio ¿de quién? De Nimrod. Ahora ya leímos el día de anoche que Abraham se separó ¿de quién? Del reino de Nimrod. ¿Se acuerdan? Abraham se separó. Dios le dijo, salte de allí. Mientras estés allí no puedes ser mi pueblo. Te tienes que salir de allí. Ahora vamos a ver lo que dijeron los primeros adventistas cuando estudiaron esto. Mira, ahí está el libro Cristian, Patriotismo Cristiano. Dice, Dios eligió a Abraham luego para ser el padre de todos los que habían creído en Dios. Amén. El padre de todos los que tendrán Dios solo para ser su Dios. Abraham representó la religión de Dios, el principio de la iglesia de Dios. Amén. Sí, es que toda iglesia debe estar separada del Estado, porque el Estado es la consecuencia del pecado. El Estado lo fundó Nimrod. Más adelante vamos a ver en Romanos 13, donde dice la Biblia, sométanse a las autoridades porque las que están han sido puestas por Dios. Más adelante lo vamos a estudiar. Pero no podemos estudiar Romanos 13 sin entender Génesis 10 ni Génesis 12. Muchos quieren estudiar Romanos 13, donde dice, sométanse sométanse a las autoridades. Eso sí lo sacan para unirse con el Estado, y cuando vienen las votaciones, la local iglesia dice, a mí denme madera, a mí denme cemento, a mí denme varillas. Iglesias apóstatas. Iglesias que no tienen un Dios que les pueda suplir una varilla. Iglesias que no tienen un Dios que les puede suplir un bulto de cemento, y van a los políticos y estiran la mano para que los políticos les reclamen sus votos. ¡Qué pena, qué vergüenza delante de Dios! Este mensaje del tercer ángel, el mensaje del tercer ángel, por eso dice al final, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, pero no solamente es guardar los mandamientos de Dios, es tener la fe en Jesús. Amén. Allá arriba está una iglesia R, pero está registrada. Acá abajo está la iglesia católica, es la primera registrada. Y si hay testigos de Jehová y hay evangélicos, están registrados. Porque no tienen fe en Jesús. Tienen fe que en lugar de que los ángeles los protejan, los protegerá el Estado. Tienen fe de que para construir un templo, entonces van a venir los candidatos del güero, el morena, el verde, el rojo, el colorado. Y ellos, esos diputados, son su Dios y les proveen. Estas iglesias no tienen un Dios que les pueda proveer.
Por eso dice la Escritura. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¿Hallará qué? ¿Hallará fe en la tierra? Porque la mayoría de las iglesias no tiene fe, su fe está en el hombre. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de ¿qué? El padre de la fe. Amén. Y salió sin saber a dónde qué. Abraham dijo, ¿y ahora quién? ¿Ahora quién? Si ya salí de mi reino, ya salí del estado de Nimrod, ¿ahora quién? ¿Y sabía dónde iba Abraham? No sabía. Pero mira, te voy a decir una cosa. Abraham no sabía dónde iba, pero sí sabía quién era su Dios. Amén. Abraham no sabía a dónde iba a dormir esa noche, pero sí sabía que en esa noche donde durmiera, el ángel de Jehová lo iba a guardar. Amén. Abraham no sabía a dónde iba, pero sí sabía que a donde llegara era el lugar que Dios le había dicho que allí estaría con él. Hermanos, tenemos que tener fe en Dios. Y tenemos que confiar completamente en Dios. Porque la Escritura dice que los que son de la fe son hijos ¿de quién? De Abraham. Amén. Por eso, el hermano Pedro y los que están aquí saben que cuando salimos. A veces no sabíamos ni cómo íbamos a llegar aquí, pero oramos a Dios, llamamos a algunos hermanos y Dios puso todo para que estuviéramos aquí. Amén. Y a veces salimos, y no me estoy poniendo de ejemplo, el ejemplo es Cristo, y el ejemplo son los que están en la Biblia, el ejemplo es Abraham. Amén. ¿Sí? Y tenemos que ir por fe sin saber dónde vamos a comer, qué vamos a comer, si vamos a dormir, sino lo que sí sabemos que tenemos un Dios que nos cuida, y si Él es capaz de darle al pajarito comida ese día, ¿cuánto más nosotros? ¿No valemos más que los pájaros? ¿Alguien aquí vale igual que un pájaro? Todos valemos más que los pájaros. Amén. Todos valemos más que los pájaros. Y cuando Jesús le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, Génesis 12:1, miren lo que dice allí. Y de ese Dios, ¿qué dice allí? Y ¿de dónde ese? De ese estado. Dios, de esa situación, y de ese Dios del estado, separó ¿a quién? A Abraham. Dijo Dios, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y luego hasta abajo, estoy buscando aquí dónde está el apuntador. No sé dónde acá está. Y miren lo que dice aquí. Y al separar así a Abraham de ese estado, de su país, Dios enseñó a la gente entonces y durante todo el tiempo la separación de religión y el Estado, la separación de la iglesia y el Estado. Amén. Ahí está en la Biblia, está en Génesis. Y esa misma doctrina la vamos a encontrar. ¿En dónde? Toda la Biblia está en el último libro, el Apocalipsis. Porque en Apocalipsis tenemos que los demonios de la tierra van a los reyes de la tierra para prepararlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Los demonios, la falsa religión que une las iglesias con el Estado es para pelear contra Dios. Léanlo, ahí está en la Biblia. Ahí está en la Escritura. Abraham representando entonces la iglesia de Cristo, siendo totalmente separado por el Señor de cada estado y país en la tierra. Amén. Ahí se muestra a toda la gente como una verdad original del Evangelio, que debiera haber separación total de iglesia y Estado, y que la iglesia de Cristo nunca puede tener país en el mundo. A ver, hermanos, ¿nosotros vamos a tener un país en este mundo? ¿Hasta cuándo vamos a tener y hasta cuándo toda la tierra va a ser de los fieles? ¿Hasta cuándo? Hasta después de los 1000 años. Así es, hermano Urbano. Ya me estoy aprendiendo los nombres. Hasta después de los 1000 años, de acuerdo al libro de Apocalipsis, los fieles poseerán la tierra por heredad. Amén. Antes
¿Para qué buscamos que somos del rojo, del colorado, del moreno y del verde? ¿Para qué le buscamos? ¿Usted ve que Jesús anduvo queriendo ser de algún partido político? El cristiano no debe andar metido en la política, hermanos. ¿Recuerden eso? ¿Ustedes se encuentran a Cristo metido en la política? ¿Andaba Cristo detrás de un candidato? ¡Ay, voten, hermanos, por este candidato porque nos va a dar maíz! ¿Andaba Cristo así metido? Nuestro ejemplo es Cristo, hermanos. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Cristo dijo, a mí no me interesa la política de este mundo. Y dice, desea a las gentes que Cristo no se metió a cambiar la administración de los... No, Él se mantuvo separado. Que allá sigan los políticos, que allá sigan ellos. Mi reino no es de este mundo. Mi reino, dijo Cristo, tiene como objetivo cambiar el corazón. Amén. Ese es el objetivo de Dios, hermano. El objetivo del reino de Dios, a través de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es cambiar nuestro corazón. Porque nosotros mismos no tenemos el poder para cambiar nuestro corazón. A Jesús no le interesó gobernar junto con Poncio Pilato, por ejemplo. Pilato le dijo, ¿no crees que yo tengo el poder para soltarte? Fíjense lo que le decía. Jesús le dijo, mira, cállate, Pilato, porque el poder que tienes no es tuyo. Ningún poder tendría sobre mí, sino que, si no te lo hubiera dado de quién, si no te hubiese sido dado de lo alto. Tu poder, en realidad, Pilato, debes de entender que no es tuyo. Más al rato vamos a estudiar lo que significa Dios quita y pone reyes, ¿está bien? ¿Dice la Biblia eso, sí o no? ¿Dónde lo dice? En Daniel. Dice, Dios quita y pone reyes. Pero Dios también edificó su iglesia. Amén. Y los reyes son una cosa, la política es una cosa y la iglesia es otro asunto. La política es asunto de este mundo y Dios la respeta. Hay mucha corrupción. Pero Dios dice, si no quieren saber de mí, que entre ellos se gobiernen. Pero los que quieran saber de mí, esa es la iglesia de Dios. Amén. Y van a ser gobernados por los 10 mandamientos. Amén. Incluyendo el sábado, día del Señor. La Iglesia Católica Romana dice que el sábado quedó abolido en la cruz, que ya no existe. Los evangélicos también dicen eso. Pero nosotros sabemos que la ley de Dios es eterna. Amén. Y en la Biblia no hay ningún verso de la Biblia que Dios le haya dado autoridad a la Iglesia Católica Romana para cambiar el sábado al domingo. No lo hay. No hay ningún verso en la Biblia que Dios le haya dado autoridad a Pedro para cambiar los mandamientos. Tampoco lo hay. Tampoco hay que en la Biblia la iglesia de Dios vaya a pedirle al Estado que se une y que le dé poder. No lo hay. Toda iglesia que va a poder pedir poder al Estado es porque ya no tiene el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 y capítulo 2, Jesús le dice a los discípulos, y recibiréis poder ¿de dónde? Y recibiréis poder de lo alto. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y entonces cuando una iglesia estira su mano para que el Estado le dé poder, significa que ya no tiene el poder del Espíritu Santo, está vacía y ahora quiere el poder del hombre que gobierna al hombre. Ahí está clara la cita, hermanos. Y miren lo que dice aquí. Cristo nunca puede tener un país en este mundo hasta después de los 1000 años. Amén. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela
a ti te daré toda esta tierra que ves. No se estaba refiriendo a una nación en esta tierra. Mientras hubiese pecado. Y cuando le dijo, a tu descendencia daré toda esta tierra, aquellos que creyeran en Cristo por la fe y que siguieran los mismos pasos de Abraham, algún día, si es la voluntad de Dios y es nuestra voluntad, vamos a vivir en la tierra prometida. Amén, hermanos. Por eso se llama la tierra, ¿qué? La tierra prometida. Amén. La tierra prometida. Bueno, pero ¿qué pasó? Oh, mis hermanos. Vamos a ver lo que pasó. Cuando Dios llamó a Israel, bueno, a través de Abraham, ¿verdad? Viene Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Ese es Israel. Y bueno, esos hijos, los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Pues también olvidaron a Dios. Recuerden qué hicieron con José. ¿Qué hicieron con su hermano? Lo vendieron. ¿Verdad? Lo vendieron. Pasaron muchas cosas. Pero vámonos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Vamos a la palabra de Dios. Hechos capítulo 7, verso 38. Hechos capítulo 7, verso 38. Dice la escritura así. Hechos 7, 38. ¿Quién está hablando en el capítulo 7? A ver, hermanos, ¿está hablando el apóstol Pedro o Esteban? ¿Quién está hablando? A ver, ¿quién está hablando? Esteban. ¿Varón lleno de qué? Del Espíritu Santo. ¿No dice la escritura eso? Sí, dice la escritura eso. Entonces nosotros sabemos que está hablando Esteban, ¿verdad? Porque después de eso lo apedrean. Y miren, Esteban dice, en Hechos capítulo 7 se le dice, y Esteban les recuerda a quienes, a los fariseos, y les dice de Abraham, verso 3, otra vez, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Verso 4, entonces salió de la tierra de ¿quién? De los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Después llega a ser Babilonia. Por eso el mensaje es salir de Babilonia. Y habitó en Canaán, y de allí muerto su padre lo traspasó esta tierra en la cual vosotros habitáis ¿qué? Ahora. Entonces él sigue diciendo cómo es que avanzó el asunto, pero vamos al verso 35. Hechos capítulo 7, verso 35. Dice, a este Moisés, ¿qué dice? Se había rechazado diciendo, Ajá. ¿quién te ha puesto por príncipe? Pues a este envió a Dios por príncipe libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Ok. ¿Y qué dice el verso 38? El verso 38 es clave. Grábenselo, subrayenlo. ¿Qué dice? Este es aquel que estuvo ¿dónde? En la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte ¿qué? Sinaí con nuestros padres y recibió la palabra de vida ¿para qué? A ver, ¿cómo le llama la Biblia al pueblo de Dios que había salido de Egipto? ¿Cómo le llama? Y que estuvo allí mientras Moisés hablaba en el desierto.
en el monte del Sinaí, mientras Moisés hablaba con Dios cara a cara, qué privilegio. ¿Quién se quedó abajo? ¿Qué dice la Escritura? Este es aquel, Hechos 7:38, que estuvo ¿dónde? ¿Dónde estuvo? En la congregación del desierto. Entonces, miren, nada más es Dios hablando cara a cara con Moisés. Moisés, profeta, un talento que Dios le da. ¿Y quién eran los que estaban abajo? La Biblia dice que era la congregación. ¿No es así? Dice, este es Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y recibió las palabras de vida para dárnoslas. ¿A quién tenemos hablando con Moisés en el monte Sinaí? A Dios. ¿Quién es Moisés? Un profeta. El profeta le iba a dar las palabras ¿a quién? A la congregación. ¿Qué somos nosotros? ¿Una congregación? ¿Sí o no? ¿Ya cambió Dios? No. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros somos la congregación y debemos obedecer a Dios. Amén. Porque así siempre Dios ha hablado, hermanos. Siempre Dios ha hablado así. Siempre. Ahora, Éxodo 33, verso 18. A ver, vamos a entender esto. Es que la iglesia siempre ha dependido de Dios. Nunca el Estado se ha interferido en la Biblia. El verdadero pueblo de Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 33, verso 16. A ver, Éxodo, capítulo 33, verso 16. Génesis, Éxodo 33, verso 16. Y esto es para todos. Y si hay una persona del AR que no ha ido a su templo, quédese ahí mejor, no vaya, estudie la Biblia, abra su Biblia. Es mejor que estudie allí en su casa ahorita escuchando este tema, a que vaya a escuchar unos cuentitos que cuentan allá. ¿Verdad que sí? ¿O no, hermanos? Es una invitación que hacemos con todo cariño. Porque es hora de escuchar la verdad. Amén. La Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os ¿qué? Os hará libres. Lo estudiamos en la mañana. Juan capítulo 8, así dice. Pero estamos en Éxodo 33, 16. Éxodo 33, 16 lo tenemos ahí en la pantalla. Dice aquí. Ahora pues, 33, 16, perdón. Y en esto se conocerá, escucha bien, ¿en qué se va a conocer? En esto. ¿Qué es esto? ¿Y en qué se conocerá? Aquí, que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de ¿qué? De la tierra. ¿En qué se va a conocer que somos pueblo de Dios? ¿En que seamos como todos los pueblos de la tierra o apartados de la tierra? De todos los pueblos de la tierra. A ver, ¿qué dice la Escritura? Lean su Biblia. ¿Qué dice? En esto se conocerá que tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo, pues. En que seamos iguales a todos los pueblos de la tierra o diferentes a todos los pueblos de la tierra. Apartados de todos los pueblos de la tierra. ¿Qué dice la Escritura? Dice, ¿y en qué se conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Amén, hermanos. Que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Amén. Por eso la nube iba caminando con ellos de día. Y una columna de fuego iba caminando con ellos de noche y decían, su rey es Jehová. Amén. Su Dios es Jehová. Y la gente decía, es que su Dios y su rey es Jehová. Jehová significa vida. Su rey es el Dios de la vida.
Y en esto te van a conocer que tú camines, que Dios camine contigo y tú camines con Dios. Amén. Y vamos a ser apartados de todos los pueblos de la tierra. En Egipto, por ejemplo. En Egipto. Ellos tienen muchos dioses, los egipcios, hasta el día de hoy. Y cuando usted estudia un poco el país de Egipto, que de ahí salió el pueblo de Israel de Egipto, ellos tienen, sus dioses tienen cuerpos de hombre o cuerpos de mujer, pero tienen cabezas de tecolote, cabezas de perro, cabezas de serpiente, cabezas de gallo, cabezas de... Porque eso es idolatría. Entonces Dios dice, nada de esa religión. Porque la religión, escucha bien, de Egipto era la religión del Estado. Cada Estado, cada nación que surgía decía, esta va a ser mi religión. Hay religiones que se llaman monoteístas y religiones politeístas. ¿Qué quiere decir eso? Religiones que nada más tenían un solo falso Dios y religiones que tenían muchos dioses. Poli quiere decir muchos. Muchos dioses. Entonces Dios le dijo, no, ustedes van a ser mi pueblo, me van a seguir a mí y no van a andar como los otros, siguiendo a otros dioses. Idolatría. Querido amigo católico romano, tu iglesia practica la idolatría. Y la Biblia dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Por lo tanto, arrepiéntete de tu idolatría y regresa a Cristo Jesús. Porque ninguna misa que pagues con 2,000 o 3,000 pesos te va a llevar al cielo si no es tu fe en la sangre de Cristo y la obediencia a los mandamientos. Querido amigo que estás en una AR, tienes que tener la fe de Abraham y salir de allí como salió Abraham para vivir la fe de Cristo Jesús. Y si no, vendrán las 7 postreras plagas. Este mensaje se debe dar a todo el mundo, nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Y la escritura dice que Moisés le dijo a Dios, vamos a ser apartados de todos, ¿qué? Vamos a ser apartados de todos los pueblos. Hermanos, el pueblo que Dios quiere es un pueblo apartado de todos los otros pueblos. No quiere decir que no vamos a ser buenos vecinos, no quiere decir que no le vamos a dar buenos días a la vecina, que si nos pide un jitomate, un tomate, pues no le vamos a dar si tenemos. No, eso no quiere decir apartados. Apartados quiere decir que no vas a participar de las falsas doctrinas paganas que existen allá en el mundo, ni de sus prácticas. Si en el mundo se celebra la fiesta de el niño de Atocha, tú no vas a ir allá, porque tú eres apartado de Dios. Amén. Y si viene no sé, cualquier tradición del mundo, tú vas a caminar con Dios. Amén. El cristiano no debe andar en carreras de caballos, carreras de burros, peleas de gallos. Ese no es el evangelio, las peleas de gallos. Que hoy es el patrono de no sé qué. No, eso es paganismo, eso es idolatría. Dice la escritura, ¿en qué conoceremos que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tu pueblo? En que vamos a vivir apartados de todos los demás. Amén. Hermanos, ahí está la escritura, ahí está. Por eso, cuando uno se bautiza, ¿qué dice el himno? Dejo el mundo y sigo a Cristo. Amén. ¿No dice eso el mundo? ¿Y no lo hemos cantado eso? Dejo el mundo y sigo a Cristo. ¿Por qué? Porque no vamos a ser como las otras naciones de la tierra. Pero si tú te has bautizado, dejo el mundo y sigo a Cristo. Y entonces, vuelves a cantar, sigo el mundo y dejo a Cristo. ¿Cuándo qué? Cuando te vas al mundo. Y le andamos cambiando. Ahí está la escritura. Moisés dijo, mira, tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Amén.
Tú nos vas a guiar. Gloria a Dios. Y entonces se va a saber de que si tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, vamos a estar alejados de todas las prácticas de las otras naciones. Pero miren qué es lo que pasó. Jueces capítulo 2 verso. Vamos a Jueces. Jueces capítulo 2. Vamos a la escritura, hermano. Recuerden que hoy en la mañana estuvimos estudiando desde las 4 de la mañana, 4:20, ¿verdad? Terminamos a las 7 y el tiempo se nos fue bien rápido. Bien rápido. Jueces capítulo 2, verso 8 al 13. Lo voy a leer. Y murió Josué. ¿Quién era Josué, hermano? ¿Ayudante de quién? De Moisés. Fue su sucesor. Muy bien, gracias, hermano. Fue el sucesor de aquel hombre que dijo, este pueblo va a depender solo de Dios. Amén. Y murió Josué, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Hay una hermana en Veracruz que tiene 100 años. Y camina la hermana para arriba y para abajo. Tiene 100 años. Le faltan 10 para llegar allá. Solo Dios sabe, ¿verdad? Sigamos leyendo la escritura. Verso 9. Y lo enterraron en el término de su heredad en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Verso 10. Y toda aquella generación, o sea, todos los que habían temido a Dios, que Dios iba a ser su único rey, toda aquella generación, ¿qué dice allí, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Josué capítulo 2, verso 10. Ayúdenme, hermanos. Jueces 2:10. ¿Qué dice? Toda aquella generación fue también recogida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Oh, miren nada más. Toda aquella generación se murió todos los que creían que Dios era su rey, se murieron. Y se levantó otra generación que no conoció a quién. Que no conoció a Jehová. ¿Y quién era Jehová? Jehová era su rey. Qué tremendo. Ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y qué dice el verso 11? Y los hijos de Israel, ¿qué dice? Hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y sirvieron a quienes. A los Baales. Eso es la idolatría. Es la idolatría que tiene el catolicismo romano. Esa es la idolatría. Esa es la idolatría que tiene. Viene desde tiempos antiguos. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros, ¿qué? Dioses. Los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Hermanos, ¿sabe por qué está pasando toda esta pandemia que hay allá fuera del coronavirus? Porque hay mucha idolatría en el mundo y las iglesias han dejado a Dios y se han unido con el Estado. Todo esto está provocando la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Es cuando Dios manda plagas o permite plagas. Cuando Dios manda castigos. Es porque su pueblo se ha alejado de Dios. Por eso, hermanos. Por eso está pasando lo que está pasando. Sigue diciendo el verso 13, Josué capítulo 2, verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Israel se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron parar más delante de ¿qué? De sus enemigos. Así que fue un desastre. Cuando se olvidaron que Dios era su rey, que Dios era el que los dirigiera, se buscaron a otro ¿qué? Otros dioses. Pero algo pasó también. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 8.
Primera de Samuel, capítulo 8. Entonces, hasta aquí tenemos que Dios levantó una congregación en el desierto. ¿Se acuerdan la palabra congregación? Sí. ¿Quién era su rey? Dios. Esa congregación siguió. Siguió después con Josué. Pero después de Josué, que se muere, la gente ya no quiere saber nada de Dios. Fíjate nada más. Para que tú entiendas lo que significa unión iglesia-estado, vamos a leerlo aquí. Cuando la iglesia no quiere saber de Dios, cuando la iglesia ha caído en apostasía, entonces busca la ayuda del poder civil. ¿Entiendes? Porque ahorita estamos viendo la apostasía en que cayó, pero vamos a ver qué pidieron ellos. Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 8. ¿Ya estamos en Primera de Samuel, capítulo 8? ¿Sí? Bueno, vamos a leer el verso 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, Samuel era un profeta. Ahora escucha bien cómo es el asunto. Cuando el pueblo de Dios ya no quiere saber nada de Dios, entonces Dios dice, ¿saben qué? Pues ahora si no quieren saber nada, pues entre ellos van a ser los jueces. ¿Quién eran los jueces? Los jueces, por eso aquí dice, vamos a leer dónde están los jueces. 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos, ¿por qué? Ahora, ¿cuál era el papel de un juez? El papel de un juez era agarrar la Biblia y aplicarla. Eso era. Eso es, agarrar la Biblia y ¿qué más? Aplicarla al pueblo. Ese era el papel de un juez. ¿Cómo? No, era allá en aquel tiempo, en el tiempo de Samuel. El tiempo de Samuel, ese era el papel del juez. Y el verso 2, el nombre de su hijo primogénito fue Joel, el nombre de su segundo Abía. Fueron jueces en Beerseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de ¿quién? De su padre. Antes, ¿qué dice allí? Se inclinaron tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo ¿qué? El derecho. El profeta les dijo, miren, ustedes van a juzgar al pueblo. Ellos dijeron, tenemos el poder ahora, nos lo dio mi papá. Entonces ahora vamos a ¿qué? Fíjense lo que dice. Se fueron tras la avaricia. Vamos a extorsionar al pueblo. Vamos a recibir mordida, como se dice en México, ¿verdad? Recibieron cohecho y pervirtieron el derecho. Al que hizo mal le dijeron que era bueno y al que era bueno le dijeron que era ¿qué? Malo. Vean por desobedecer a Dios, hermanos, lo que pasa. Verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama y le dijeron, fíjense lo que le dijeron. Verso 5. He aquí que tú has envejecido, ya estás viejito. Tus hijos son unos, ¿cómo le llamaríamos? Pues tus hijos son unos ladrones. Por tanto, ¿qué dice? ¿Qué dice en el verso 5? Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como ¿qué dice ahí? Como tienen ¿qué? Todas las naciones. Ahora, hermanos, ¿todas las naciones tenían un rey? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿quién fue el primer rey de todas esas naciones? ¿Se acuerdan? Lo hemos leído. ¿Cómo se llamó? Nimrod. Y Nimrod era un poderoso hombre que no quiso saber nada de quién. Ahora el pueblo de Israel quería ser como quién. Como todas las naciones apóstatas. Así son todas las que se registran. Quieren ser como todas las naciones apóstatas. Quieren tener su Nimrodcito que dice Nimrod AR número 92. Eso es lo que está pasando. El día de hoy. Dijeron, queremos un rey como todas las naciones. ¿No dice ahí la Biblia? Y miren lo que Dios les dijo. Verso 6.
Y se puso muy contento Samuel, dice allí, ¿verdad? ¿Qué dice? Desagradó a Samuel. Digo, ¿cómo que ahora se van a separar de Dios y los va a gobernar un hombre? Ustedes son una congregación cuyo Dios es Jehová. Mira, hermano, la iglesia, esto es parte de un tema, pero este tema se llama la iglesia que se convirtió en Estado. Porque al principio fue una congregación en el Sinaí. ¿Se acuerdan que leímos eso? Esa congregación dijo, ya me aburrí de ser iglesia. Ahora quiero ser Estado. Quiero tener un rey como todas ¿qué? Las naciones. Y aquí es donde por primera vez, después del Sinaí, la iglesia se hace Estado. ¿Para qué Dios le dijo que fuera? Una congregación. Por eso el profeta que representaba la voz de Dios se puso triste y dijo, ¿cómo? Verso 6. Y descontentó a Samuel, dice esta versión, estas palabras que dijeron, danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró ¿a quién? A Jehová. Verso 7. Y dijo Jehová ¿a quién? Dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Por eso les digo, hermanos, muchas ocasiones no es la voluntad de Dios, pero Dios permite. ¿Entendemos? Oye la voz de Jehová desde el pueblo en todo lo que te digan. ¿Pero qué dice? Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que, ¿qué dice allí? Para que no reine sobre ¿quién? Sobre ellos. Cuando una iglesia quiere un rey y quiere un estado, ¿a quién han rechazado? El reino de Dios. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de qué, de este mundo. ¿Queda claro aquí, hermanos? Aquí queda claro. Ahora, ellos quisieron ser como todas las naciones de qué? De la tierra. Y Moisés dijo, Señor, en esto conoceremos que somos tu pueblo, en que no seremos como todas las naciones de la tierra. Pero 2 generaciones después, sus hijos dicen, sí, queremos ser sobre todas, como todas las naciones de la tierra. 2 generaciones después. Danos un rey. Y la iglesia se convirtió en Estado. Porque mira lo que dice la Escritura. Verso 8. Porque no te han desechado a ti, verso 7, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. ¿Y qué más? Y muéstrales, ¿qué dice allí? ¿Cómo les tratará qué? El rey. Y que el rey que reinará sobre ellos. Mira, hermano, aquí es cuando la iglesia pidió un rey. Y es lo mismo. Es cuando la iglesia pide el poder del Estado. Ahí está. Muéstrale cómo los va a tratar. Ay, hermanos, vamos a seguir leyendo en la Biblia. Vamos a seguir leyendo en la Biblia. Dice, me han desechado a mí. Verso 10, que ya no está, así ahí está. Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Verso 11, dijo pues, este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Ahí está el asunto. Ahora, ¿quién iba a reinar sobre ellos? Un hombre. ¿Quién reinaba antes sobre ellos? Cuando eran iglesia, ¿quién reinaba sobre ellos? El Señor Dios. Cuando quisieron ser Estado como las demás naciones, ¿quién iba a reinar sobre ellos? El hombre, el rey. Y dice, esto les va a pasar, escuchen bien.
Verso 10. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros, en su gente de a caballo, para que corran delante de él. ¿Qué más? Se elegirá capitanes de 1000, capitanes de 50, los pondrá a sí mismo, a que aren sus campos, cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Fíjate lo que pasó ahí. Antes los padres y la madre estaban con los hijos así en las tiendas de campaña. Si ustedes quieren un rey, su familia se va a desbaratar. Sus hijos se van a ir al ejército y sus hijas, ¿a dónde se van a ir? A cocinarle a los soldados. ¿Quieren eso? ¿Quieren ser como nosotros? Y dijeron ellos, sí. Qué tremendo, hermanos. Y hasta el día de hoy, todas las naciones de la tierra siguen el ejemplo de Nimrod. Por eso es que Cristo va a venir, amén, hermanos. Cristo va a venir porque Él es el rey de este planeta. Amén. Él es el rey del universo. Por eso el ministerio de nuestro hermano Pedro Ortega se llama Jesús. ¿Es qué? Es el rey del universo. Porque Él es el dueño. Amén. Y por eso nosotros estamos proclamando este mensaje. Porque Él es el rey. El hombre no es el rey. El hombre es la creación. Pero como se separó de Dios, hasta la canción pagana que está en México, ¿qué dice? ¿Qué dice la canción pagana? Sigo siendo ¿qué? El rey. Eso está metido en la gente, en las canciones paganas, que ellos son los reyes. Cuando la Biblia dice que el único rey es Cristo Jesús. Amén. Entonces les dice, ¿quieren rey? Se va a llevar a sus hijos al ejército, se va a llevar a sus hijos a la cocina, su familia se va a desaparecer. Verso 13, verso 14. Asimismo tomará vuestras tierras, vuestras viñas, vuestros olivares y las dará ¿a quiénes? A sus siervos. Verso 15. Él diezmará vuestras simientes, vuestras viñas para dar a sus eunucos y a sus siervos. Su sembradía que tienen ustedes también le van a dar a él. ¿Qué dicen? Él tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Verso 17. Diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos. Escuchen bien, verso 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová, ¿qué dice ahí, hermanos? Mas Jehová, ¿qué dice? No os oirá. Entonces el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron, no, sino que habrá rey entre vosotros. Y nosotros también seremos, ¿qué dice ahí? Como todas las gentes, y nuestro rey nos gobernará y será delante de nosotros, hará nuestras guerras. Antes, ¿quién peleaba por el pueblo? Antes, ¿quién peleaba? Dios mismo. Amén. Ahora ellos decían, queremos a alguien. Nuestros ojos quieren ver un registro. Queremos ahora la protección del hombre. Dejaron de tener fe en Dios, porque la Biblia dice que Moisés vivió como viendo ¿a quién? Al invisible. Ellos dejaron de tener fe en Dios y pusieron su fe en un hombre. Verso 21. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Fue Samuel a oídos de Jehová y le dijo, Jehová, este pueblo no te quiere como rey. Este pueblo quiere a un hombre como nosotros que los gobierne. No te quiere a ti como rey. Verso 22. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno ¿a dónde? A su ciudad. ¿Y quién fue el primer rey de Israel, hermano? ¿Quién fue el primer rey de Israel?
Saúl. ¿Fue la voluntad de Dios que ellos tuvieran un rey? Mira, hermanos, ellos eran una iglesia. ¿Cómo se formaba la iglesia? Dios le dio el don de profeta a Moisés y Dios hablaba a través de Moisés, a través de sus escritos. Amén. Pero cuando ellos quisieron ser como las naciones, pidieron ¿qué? Un rey. Y llegaron a ser como las otras naciones de la tierra. Así es. Es ahí donde la iglesia se convirtió en ¿qué? En Estado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, página 593. Los tiempos, ya no se ve allí, ¿verdad, hermanos? ¿Qué haremos? Es importante que se vea. Ustedes leen. La Biblia dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Amén. Esto es Patriarcas y Profetas, página 593. Los tiempos de la mayor prosperidad de Israel fueron aquellos en que reconoció a Jehová como su rey. Amén, hermanos. Hermanos, Dios nos ha llamado aparte a ser un pueblo santo, apartado de todas las costumbres del mundo, hermanos. Reconoceremos a Jehová Dios como nuestro único Rey y Señor. Amén. Y respetaremos las autoridades de este mundo siempre y cuando ellas no se metan con nuestra fe y con nuestra ¿qué? Nuestra doctrina. Patriarcas y Profetas, página 593. ¿Ahí ya se ve mejor? Ok. Si es que sería bueno ponerlo aquí abajo. Aquí abajo no le da el rayo del sol. Vamos a hacerlo en la tarde. ¿O se puede ahorita? ¿Para dónde? Pero es que acá... Bueno, lo que se puede hacer es ponerlo aquí en medio. ¿Sí se puede? Ok. Ok. Y ya me ayudan a mover la mesa para acá. ¿Está bien? Necesito manos ayudadoras aquí. Mover el púlpito para acá, mover la mesa, mover la silla. A ver si por ahí. Ahí se ve mejor, ¿verdad? No. Ahí se ve mejor. Ándale, ahí se ve mejor. No, ahí está bien. Ahí está muy bien, ¿verdad, hermanos? Sí. Ahí se ve mejor. Ok, ahí está, muy bien. Los tiempos de la mayor prosperidad de Israel fueron aquellos en que reconoció a Jehová como ¿quién? Como su rey. Cuando consideró las leyes y el gobierno por él establecidos como superiores a las de todas las otras naciones de ¿qué? De la tierra. Ahí está. Cuando consideró las naciones, las leyes que Dios les había dado superiores a todas, ¿qué? Las naciones de la tierra. Amén. Ahora, présteme el control, hermanito, por favor. Gracias. A todas las naciones de la tierra. Y hermanos, aquí entró la triste historia. ¿De quién? Sí. Es Patriarcas y Profetas. Ahora bien, ya vimos la historia. ¿Desde dónde empezamos? Empezamos con Génesis. Vamos a hacer Génesis 5, ¿se acuerdan? Adán. ¿Con quién más? Adán con todos los fieles, ¿verdad? Después vino Caín, hizo su ciudad, se separó. Después vino el diluvio. Después del diluvio vino Noé.
de Noé, uno de sus descendientes, Nimrod, se separa, hace un estado, hace un reino, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero ahora llegamos ¿a dónde? Al Sinaí. En el Sinaí Dios pide su congregación y otra vez ellos quieren ser como ¿qué? Como Caín y como Nimrod, ¿se acuerdan? Esa es la historia, hermanos. Esa es la historia. Ahora, seguimos. Bueno, ahora llegamos al tiempo de Jesús. Amén. Porque así fue. Pero vamos al tiempo de Jesús. Jesús es la simiente de Abraham. Es decir, desciende ¿de dónde? De Abraham. Jesús nunca buscó un reino terrenal. Vamos a Juan capítulo 6, verso 15. Juan capítulo 6, verso 15. Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 6, verso 15. Dice aquí la palabra de Dios. Juan capítulo 6, verso 15. Dice, entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle ¿qué? Hacerle rey. Volvió a retirarse al monte ¿qué? Solo. Jesús, porque la gente cuando ve a Jesús, digo, oh, Jesús hace muchos milagros, Jesús sana a mucha gente, Jesús convierte el agua en vino, vamos a hacerlo ¿qué? Rey. ¿De dónde querían que Jesús fuera rey? De este mundo. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que Jesús agarró y ¿qué? Volvió a retirarse al monte él solo. Jesús aceptó o rechazó el título de rey de esta tierra. Lo rechazó. ¿Por qué? ¿Por qué rechazó el título de rey de esta tierra? Muy sencillo. Porque los reyes de esta tierra dominan, controlan, usan la religión para enseñorearse del pueblo. ¿Se acuerdan la cita de la hermana White? Que así decía. Por eso Jesús rechazó, dice, yo rey de este mundo. No, o sea, rey como los reyes de esta tierra, no. Muy bien. ¿Qué más Jesús hizo? Jesús rechazó el título de ¿qué? De juez. Vamos a Lucas capítulo 12, verso 13 al 15. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 12, versos 13 al 15. Lucas 12, 13 al 15. Vamos a ver. Y díjole uno de la compañía, maestro, di a mi hermano que parta conmigo ¿qué? La herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me puso por juez o partidor de qué? ¿De vosotros? Entonces, ¿Jesús qué rechaza allí? ¿Jesús quiso ser rey como los demás reyes de esta tierra? No. ¿Jesús quiso ser juez como los otros jueces de esta tierra? No. Entonces, ¿por qué la gente o por qué las iglesias sí quieren agarrar el reino que Jesús no quiso agarrar? A ver, díganme. ¿Por qué las iglesias hoy registradas quieren agarrar el poder que Jesús no quiso agarrar? Porque están borrachos con el vino de Babilonia. Miren, hermanos, aquí traigo un libro. Aquí traigo un libro que se llama Entre Dios y el César. Aquí está este libro. Líderes evangélicos y política en México 1992, que es la fecha que viene el papado a México, convence a Salinas de Gortari para que se registren todas las religiones. El papado que persiguió por muchos siglos, que inventó la Inquisición, que quemó a los que confiaban en Cristo Jesús y guardaban sus mandamientos. El papado que en la profecía se le llama el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. En la profecía de Pablo se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese hombre vino a México y convenció a Salinas de Gortari que había que controlar las religiones. Este libro que tengo aquí en mi mano se titula
entre Dios y el César, líderes evangélicos y política en México. Escrito por un profesor de un colegio en Grand Rapids, Michigan. Se llama Mario Ávila Arteaga. Y este profesor hizo un estudio de por qué las iglesias habían ido a registrarse en 1992. Entrevistó a una egresada de los presbiterianos. Escuchen bien. Esta egresada presbiteriana critica la actitud de los líderes evangélicos y señala, escuchen bien lo que dice esta líder presbiteriana, dice, aquel día que nos dieron el poder y el registro, miren lo que dice ella. Dice, el liderazgo evangélico no sabía lo que estaba sucediendo. Miren. O sea, cuando ellos van y se registran, no saben ni por qué está pasando eso. Fueron, pero no sabían ni por qué. Aquí lo dice en este libro, ¿en qué página? Página 208. Miren lo que sigue diciendo. Hubo un desayuno en Los Pinos y el presidente felicitó a los líderes. Salinas de Gortari lo citó en Los Pinos. E imagínense un pastor en Los Pinos. ¿Qué son Los Pinos? Era en aquel tiempo la casa de los presidentes. Y los pastores ahora en Los Pinos. ¿Cómo se sintieron los pastores? Al lado del presidente. Váyate bien, perfúmate bien, porque vamos a estar al lado del presidente. Oiga, pero ese presidente le estaba haciendo caso al papado. Entonces, ahí van, dice, ese día no sabíamos lo que estaba pasando. El presidente felicitó a los líderes. Los felicito porque se registraron. Felicito a ustedes porque se registraron. Pero dice eso, nosotros ni sabíamos qué era el registro, ni lo que implicaba. Miren, mejor ellos lo están diciendo. Los adventistas AR ni saben. Y muchos vecinos católicos ni saben. Ni saben que el Papa es la bestia. Que es el cuerno pequeño, que persiguió, que mató, que pisotea, que cambió la ley de Dios. No lo saben. Y por eso se lo estamos diciendo hoy. Para que se arrepientan y vuelvan a Jesucristo. Amén. Y los ARs adventistas se arrepientan y vuelvan a Jesucristo. Arrepiéntanse. Porque no han desechado al profeta. Han desechado a Dios al tener un rey, un estado que reine sobre ellos. ¿O no es así, hermanos? Eso es nuestro mensaje. Eso es nuestro mensaje. Arrepiéntanse si están dentro o fuera de su templo en este momento. Porque el Señor les está llamando a volver a Dios. Amén. A que Dios sea su rey. Ahora, sigue diciendo este libro. Escuchen bien lo que sigue diciendo este libro. Los líderes evangélicos dicen, no sabíamos lo que estaba pasando, pero el presidente nos felicitaba. ¿Cómo te van a felicitar de algo que tú no sabes de lo que está pasando, hermano? Ahora, ¿qué dice aquí? Fue un gran acontecimiento. Escucha bien lo que dice. Las iglesias no entendían las reformas, pero allí estaban celebrando. Mira, aquí lo dice. Ahí estaban. Las iglesias no entendían las reformas, no entendían lo que estaba haciendo Salinas de Gortari con el papado. Pero está bien, felicítame, pero no entiendo de qué me estás felicitando. Miren lo que dice. Las iglesias no entendían el registro, pero ahí estaban en Los Pinos celebrando. Aquí está en este libro. Para que vean que esto no es solo de sostén propio. Esto lo aceptan otros que han visto que eso fue un engaño. Aquí está el libro. Así que cuando venga su pastor reformista AR, su pastor AR y todo eso, y quiere entrar aquí al templo de sostén propio, ustedes son libres. Nosotros no venimos a imponer. Pero hasta el día de hoy no saben lo que firmaron. Y mejor aceptan, ¿quiénes? Los presbiterianos que los adventistas. ¿Cómo la ven? Y sigue diciendo,
Aquí está el libro, miren, aquí está el libro. Sigue diciendo, las iglesias no entendían las reformas, pero allí estaban celebrando. La Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana publicó un manual, pero nadie lo llevó a cabo. Escuchen bien lo que dice aquí, está tremendo. Llegamos a la relación con el gobierno sin un discurso profético. ¿Se dan cuenta lo que implica? Nosotros no tenemos profecía. Y por no tener profecía, por eso nos unimos al Estado. Da tristeza hoy ver a mucha gente sincera que está atrapada en sus asociaciones religiosas. Y dice aquí este libro, llegamos a la relación con el gobierno sin un discurso profético, con la sonrisa en los labios y las manos caídas. ¿Cómo que con la sonrisa en los labios? ¿Y en las manos qué? Las manos caídas. Porque no sabía nada, pero ahí le estaban dando el poder. Hermano, cuando una iglesia apostata busca el poder civil, ahí estaban, dice, no sabíamos lo que estaba pasando, pero ahí estábamos. Hermanos, estamos año 1992. ¿Cómo? Perdón, eso fue en el año 93. En el año 92 viene toda esta cuestión de que el Papa viene a México, convence a Salinas de Gortari que se registren, porque el mundo protestante está avanzando mucho en el sur de México. Y entonces Salinas de Gortari se doblega ante el papado, hace la ley de asociaciones religiosas y culto público, la hace efectiva ya en el año, ahorita le digo cuándo, creo que es 92 o 93. ¿Sí? Entonces, Jesús rechazó el título de rey, Jesús rechazó el título de juez, pero estos fueron a agarrar el poder del rey, ¿entendemos? Y fueron a los pinos a agarrar el poder del rey. Bueno, Jesús dijo, eso lo estudiamos ayer, mi reino no es de qué, de este mundo. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? ¿Sí? Marcos capítulo 12, verso 17. Vamos a ver, Marcos capítulo 12, verso 17. Marcos, capítulo 12, verso 17. Y mientras ustedes lo buscan, es nuestro deber una vez más decirles, en el nombre del Señor Jesucristo, que toda iglesia debe depender solo de la bendición y ayuda de Dios, poniendo su fe en Cristo Jesús. Cualquier iglesia que se haya registrado unido con el Estado, desde la católica romana hasta la última, el día de ayer, que no sé cuál haya sido, son iglesias apóstatas que dependen del poder del Estado y no del poder de Dios. Pero Dios les dice, salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Amén. Marcos capítulo 12, verso 17. Dice así la escritura. Y respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios, ¿qué dice? Lo que es de Dios. Dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. A ver, ¿Jesús en esta tierra era Dios, sí o no? Sí. ¿Quiso recibir él cosas del César? No. Dijo, yo soy Dios, en otras palabras, dijo Jesús. Pero yo no soy Dios de este mundo. Perdón, pero no quiero gobernar como gobiernan los reyes de este mundo. Por lo tanto, a mí no me des lo que le corresponde a César. A César darle lo que le corresponde a César. A mí dame lo que le corresponde a Dios. ¿Amén? Sí. ¿Cómo? Sí. Ahora, ¿cuál es el reino de Dios? El reino de Dios viene sin manifestación exterior, donde tenemos el control. El evangelio de la gracia de Dios con su espíritu de abnegación no puede nunca estar en armonía con el espíritu de ¿qué? Del mundo. No puede.
Los dos principios son antagónicos. O sea, la iglesia está para que el poder perdonador, transformador, justificador de la sangre de Cristo cambie el corazón del hombre. Amén. Cambie la mente del hombre. El poder del Estado no puede cambiar al hombre, ¿o sí? ¿Lo puede cambiar? Absolutamente no. Ahora voy a leer esta cita muy, muy importante. Escuchen bien. Y es bueno que anoten esta cita. Decía todas las gentes, página 470. Porque es bien importante. ¿Sí? Dice así. Pero hoy hay en el mundo religioso, multitudes que creen estar trabajando en el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Eso es el catolicismo romano. Por eso, el catolicismo romano tiene dos espadas en su escudo. Se llama poder temporal y ¿qué más? Y terrenal. Eso es el poder. Y todos los que se unen con el Estado creen tener poder temporal y terrenal. Pero el reino de Dios no es poder para gobernar en esta tierra ni dominar a los hombres externamente. Es para transformar el corazón. Amén. Ahora, sigue diciendo aquí. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, el gobernante de sus asambleas legislativas, de sus palacios y plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales, impuestas por la autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal e imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero él dijo, mi reino no es de qué, de este mundo. Amén. No quiso aceptar el trono terrenal. Entonces, hermanos, con el poder civil no se puede imponer el reino de Dios. Mi reino no es de este mundo. Ahora miren lo que dice allí en la misma página. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Ah, claro, el imperio romano. El imperio romano. Pero por todos lados había abusos clamorosos, había extorsión, intolerancia, crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó reformas ¿qué? Civiles. No atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. Él, que era nuestro ejemplo, se mantuvo alejado de los gobiernos ¿qué? Terrenales. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar ¿qué? El corazón. Amén. Debía regenerar el corazón. Entonces, hermanos, ¿por qué Cristo no puede usar el poder temporal y civil? Porque a Dios no le interesa dominar externamente al hombre. Lo que a Dios le interesa es cambiar ¿qué? Cambiar el corazón. Amén, hermanos. Cambiar el corazón. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿qué repasamos? Repasamos cuando el pueblo de Israel era una congregación y se hizo ¿qué? Estado. Después llegamos al tiempo de Cristo, donde Cristo rechazó el título de ¿qué? De rey, el título de juez. Y él dijo, yo no vengo a buscar ninguna reforma civil. Jesús dijo, yo vengo, mi reino no es tratar de tener poder civil, es tratar de, con mi poder, cambiar el corazón de los que se quieren dejar ¿qué? Cambiar. Amén.